epitelio. Capa 4, el espacio intersticial. Capa 5, membrana basal del capilar. Y la capa 6, membrana del endotelio capilar. Prácticamente el espesor de esta membrana mide 0,6 micras. Y la superficie total de la membrana respiratoria es de 30 metros cuadrados. Si nosotros los disecamos a los 300 millones de alveolitos en el piso, vamos a obtener como el espacio de una sala grande, ¿no? Grande, de 70 metros cuadrados. El diámetro medio de los capilares es de 5 micras. Imagínense, el eritrocito mide 7,8 micras. Prácticamente el capilar es todavía más pequeño. Factores que afectan la tasa de difusión de gases a través de la membrana respiratoria. ¿Qué factores afectan a la difusión de gases? Son 4. 1. Grosor de la membrana. Cuando aumenta el grosor como consecuencia de la presencia de líquido, de edema, en el espacio intersticial de la membrana, la hematosis se deteriora. 2. Área de la superficie de la membrana respiratoria. El área se puede reducir como sucede en el enfisema. 3. Coeficiente de difusión del gas a través de la membrana. Depende de la solubilidad del gas en la membrana e inversamente de la raíz cuadrada del peso molecular del gas. Entonces, aquí depende de la solubilidad del gas y del peso molecular del gas. Otro factor. Y finalmente, diferencia de presión entre los dos lados de la membrana. Es la diferencia entre la presión parcial del gas en los alveolos y la presión parcial del gas en la sangre capilar. Entonces, aquí está fácil de entender. Si aquí tengo la membrana del capilar, aquí la membrana del alveolo, esto del medio es el espacio intersticial. Si aquí se acumula líquido, se va a producir edema. Eso quiere decir que el capilar se va a separar del alveolo. ¿Por qué? Porque el líquido que está llegando acá al espacio intersticial que está formando edema hace más distante, más lejos el contacto entre el capilar y el alveolo. En este caso está grueso la membrana, se ha engrosado la membrana por edema, ¿no? En el enfisema, jóvenes, hay un problema. Este problema consiste en lo siguiente. Aquí tenemos 3 alveolitos, ¿no? 3 alveolos. En el enfisema, ¿qué es lo que pasa? Estas paredes se destruyen. Finalmente queda como un hueco nada más. Ya no hay los alveolitos, se van destruyendo. Esto quiere decir que la superficie, el área de superficie se está disminuyendo. Por otra parte, el coeficiente de difusión habla de la solubilidad y del peso molecular del gas. Y finalmente, la última parte, ustedes entienden, ¿no? De acuerdo a la presión que ejerzan, ha de pasar el gas de un lado a otro. Esos son los 4 factores, entonces, que afectan a la tasa de difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Capacidad de difusión de la membrana respiratoria. Vamos a comparar entre los gases que nos interesan, oxígeno y dióxido de carbono. La capacidad de difusión se define como el volumen de un gas que difunde a través de la membrana por minuto, para una diferencia de presión de 1 milímetro de mercurio. La capacidad de difusión del oxígeno en reposo es de 21 mililitros de oxígeno por minuto por milímetro de mercurio de presión. Esta capacidad aumenta cuando hacemos ejercicio a 65 ml por minuto por cada milímetro de mercurio de presión. Ahora bien, difusión de dióxido de carbono. Hemos dicho que es 20 veces más difusivo. Simplemente hay que multiplicar 20 por 20, 400, ¿no? Entonces, 400 a 450 ml por minuto por milímetro de mercurio de presión. Debido a que el coeficiente de difusión del dióxido de carbono es 20 veces más.
Ya, entonces, acuérdense, en el examen, ¿no? Uno puede preguntar, ¿cuál es el valor normal de la capacidad de difusión del oxígeno en condiciones de reposo? Es 21 ml por minuto por cada milímetro de mercurio de presión. Y del dióxido de carbono, es decir, es 20 veces más. Multiplicado 20 por 21, va a salir 400 a 450. Efecto de la relación ventilación-perfusión. Hay dos factores. Esto ustedes ya saben, ya hemos explicado. ¿Cuáles son los dos factores que provocan equilibrio de la presión, de la concentración del gas? Era para el oxígeno. ¿Qué era? La entrada de oxígeno al alveolo desde la sangre y la salida, al revés, corríjanme. Era la entrada del oxígeno a la sangre, oxigenar a la sangre. En este caso diríamos la salida, ¿no? Hablaremos del alveolo pulmonar. Del alveolo está saliendo el oxígeno. A la vez de la atmósfera está entrando oxígeno. Depende de estos factores, de la salida de oxígeno del alveolo y de la entrada de oxígeno al alveolo. Estos dos factores equilibran la concentración del gas llamado oxígeno. Eso es lo que dice aquí, tasa de ventilación, dice, es la entrada. Transferencia a través de la membrana, es la salida a través de la membrana a la sangre. Lo propio sucede con el dióxido de carbono. Dos factores. Uno, depende de la salida del dióxido de carbono y depende de la entrada desde la sangre hasta el alveolo. Estos dos factores van a equilibrar las presiones, las concentraciones de los gases. ¿Alguna pregunta? Sin embargo, incluso normalmente, en cierta medida, pero más en enfermedades pulmonares, algunas zonas de los pulmones están bien, pero casi no tienen flujo de sangre, mientras que otras pueden tener buen flujo de sangre, pero mala ventilación. En cualquiera de estas situaciones se produce una grave alteración del intercambio gaseoso a través de la membrana respiratoria. Esto es importante. Y hablamos de el cociente ventilación-perfusión. Cociente ventilación-perfusión. ¿Esto qué quiere decir en palabras sencillas para que se entienda? Cociente, dice, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar, a ver, de color azul, que sea el alveolito pulmonar. Este es el alveolito pulmonar, ¿no? El alveolo. Bien. Al ladito está el capilar. El capilar. Esto es la membrana respiratoria, ¿no? La membrana alveolo capilar. Esta membranita mide en grosor media micra, a pesar de que tiene 6 capas. Ahora bien, ¿qué es este concepto de cociente ventilación-perfusión? Para que funcione óptimamente las unidades respiratorias, el pulmón en la hematosis, tiene que haber buen flujo de sangre por los capilares y tiene que haber también al mismo tiempo buena ventilación. Buena ventilación. Esto es lo mejor, esto es ideal. Que llegue buena cantidad de oxígeno y que pase buena cantidad de sangre por los capilares. A esto llamamos cociente entre ventilación y perfusión de sangre. Ventilación del alveolo, perfusión de sangre. En términos cuantitativos, el cociente ventilación-perfusión se expresa como VAQ. Entonces, ¿cuáles son las siglas? Ventilación alveolar sobre flujo sanguíneo, la Q, ¿no? Aquí está. Cuando la ventilación alveolar es normal, como en este caso, normal, para un alveolo dado, y un flujo sanguíneo también es normal para el mismo alveolo, se dice que el cociente ventilación-perfusión es normal. Ahí está. Este sería el normal. Entra buena cantidad de oxígeno y pasa buena cantidad de sangre. Relación ventilación-perfusión igual normal. Cuando la ventilación es cero, cuando no entra
aire al alveolo, pero sigue habiendo buena cantidad de sangre fluyendo, el cociente es ahora 0. Ventilación sobre perfusión igual 0. 0 entrada de aire entonces al alveolo. En este caso ya es patológico. Por otra parte, también puede suceder lo siguiente, que hay buena ventilación, pero hay pésima perfusión de sangre. En este caso, la relación ventilación-perfusión se llama infinito, ¿ya? Esto es importante, les digo, jóvenes, porque muchas enfermedades afectan de esta forma. Por ejemplo, cuando se obstruye una vía respiratoria, la relación ventilación-perfusión ha de ser 0, porque esa obstrucción de la vía respiratoria no ha de permitir que el alvéolo se ventile. Entonces, el alvéolo ha de estar mal ventilado, aunque haya flujo de sangre. En el otro extremo, puede suceder que haya coágulo de sangre en el vaso sanguíneo. En este caso, la relación ventilación-perfusión sería infinito. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay buena llegada de aire, de oxígeno, no hay flujo de sangre, porque aquí está el coágulo. Situaciones son patológicas. La relación ventilación-perfusión normal es cuando hay buena ventilación alveolar y buena irrigación sanguínea en el capilar. Cuando el cociente es 0 o infinito, no hay intercambio de gases a través de la membrana respiratoria de los alvéolos afectados, lo que explica la importancia de este concepto, jóvenes. ¿Ya? Está claro. A ver, ¿qué entienden por relación o cociente ventilación-perfusión? A ver, rapidito. ¿Qué entendemos por cociente ventilación-perfusión? Doctor, Hola, hola, corte otra vez. Bien, a ver, rapidito. ¿Quién puede decirme qué entendemos por relación ventilación-perfusión? ¿Es la relación entre quiénes? A ver. entre ventilación alveolar y flujo sanguíneo, doctor. Perfecto, eso es todo. Es la relación entre la ventilación y el flujo de sangre. Los dos tienen que funcionar bien. Cualquiera que falle ha de provocar problema en la respiración. Muy bien. Digamos, adelante, nos vamos a referir a lo que es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales. La presión de oxígeno en el alveolo, aquí el alveolito es de 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión de oxígeno de la sangre venosa que está llegando, fíjense, a ver, la sangre que está llegando por acá, sangre corriente. Entonces, claramente hay una diferencia de presión, ¿no? Hay más presión en el oxígeno del alveolo de 104 que en el que está ubicado en la sangre, que es solo de 40. Por diferencia de presión, el oxígeno ha de difundir del alveolo a la sangre. La diferencia de presión, entonces, hace que el oxígeno difunda al capilar pulmonar. La presión de oxígeno se iguala cuando la sangre ya ha recorrido 1/3 del trayecto capilar. Si lo dividimos en parte capilar, en 3 partes, en este primer tercio dice que ya la sangre del capilar
ya tiene la misma presión del alveolo, 104. Ni siquiera antes que termine de recoger, la sangre en el capilar ya se ha cargado de oxígeno, teniendo ahora una presión como en el alveolo de 104. Esta sangre, ahora con presión de oxígeno de 104, ha de regresar al corazón, a desembocar en la aurícula izquierda, luego ventrículo izquierdo, y posteriormente esta sangre oxigenada ha de enviar a todo el organismo. A no olvidarse, chicos, importantes, preguntas de exámenes, pueden ser, son datos importantes. Miren acá, estamos en tejido. La sangre arterial oxigenada llega al tejido con una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Pasa por los capilares y a las células les da el oxígeno necesario, es decir, el oxígeno difunde. ¿Por qué? Ahora vean esto importante. En el espacio intersticial la presión de oxígeno es 40. Obviamente la diferencia es enorme, ¿no? 95 entre 40. ¿Qué va a pasar? El oxígeno ha de del capilar al espacio intersticial. Si se fijan, dentro de la célula la presión de oxígeno es 23. Hola, otra vez se desconectó. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Hola. Ahí, ahora sí. Están viendo el dibujo, ¿no? Del transporte de oxígeno. Ya. Atención, vamos a empezar a recorrer el sistema circulatorio hablando de las presiones de oxígeno. Atención, acá estamos en un tejido, un tejido. En el tejido están las células. Dentro de las células, la presión de oxígeno es de 23 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno en el espacio intersticial es de 40. Y la presión de oxígeno en la sangre arterial que llega es de 95. Estas presiones, el oxígeno, ¿de dónde a dónde se ha de mover? Importante pregunta. Obviamente, la sangre al espacio intersticial, porque en la sangre hay 95, en el espacio intersticial solo 40. Luego, el oxígeno del espacio intersticial ha de entrar al interior de la célula, porque la presión de 40 es mayor que 23. Por diferencia de concentración, entonces el oxígeno desde la sangre ha de llegar al Se cortó de nuevo, doctor.